un lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Continuamos por todos los medios con Mingo. Otro nivel. De inmediato saludamos al profesor Alexander Campos, profesor universitario, es director del Centro de Investigaciones Populares. Profe, un gran abrazo para usted, mucha salud, es nuestro deseo para usted, para toda la familia, de parte del equipo del programa y de Radio Caracas. Bienvenido, ¿cómo estamos? Buenos días, Mingo, y a toda tu audiencia. Y saludos a Erika, tu productora. Claro que sí, y con ese trabajo maravilloso y ese equipo que te acompaña, nosotros queremos comprometerte para que tú nos brindes un retrato en estos momentos sobre la base de la inquietud y la pregunta que formulábamos en las redes hacia dónde van actualmente las distintas dinámicas sociales en Venezuela. Y como ustedes tienen trabajos actualizados y se meten en el corazón de cada una de las comunidades, pues hablemos de migración, hablemos de violencia, hablemos de hambre, hablemos de política en general. Profe, ¿por dónde podemos comenzar? Bueno, la verdad es que pudiésemos a lo mejor comenzar por una panorámica más bien general. Interesa, Mingo, a nuestro entender, que hay como una especie de, digamos, de situación generalizada de desvirtuar lo que estamos viviendo, digamos. A ver, es como o una intención o una búsqueda de, por motivos distintos, no presentar la realidad de la que está preñada nuestra vida cotidiana, sino presentar la que con buenas intenciones, con malas intenciones o con intenciones interesadas se quiere presentar. Pareciese entonces que la realidad se estuviese como diluyendo en distintos intereses y no en lo que realmente sucede. Por eso mi primera, digamos, observación en tu programa es que no debemos caer en la tentación y no debemos caer en la provocación, por otro lado, de leer lo que nos está sucediendo a partir de pequeños nichos, a partir de nichos interesados o a partir de nichos bien intencionados, pero que no dan cuenta de lo que está sucediendo. Es muy fácil engañarse, autoengañarse o dejarse engañar, y fíjense que insisto siempre en como tres situaciones, porque hay de las tres, hay de las tres, y que debemos aferrarnos hoy más que nunca para poder tener bien los pies plantados, para poder diseñar las estrategias, para poder planificar el futuro. Debemos estar bien sujetos a lo que de verdad nos sucede y no a lo que quisiéramos que sucediese, a lo que deseásemos que sucediese o a lo que nos interesa que sucediese. Así no construimos verdaderas estrategias políticas, así no construimos verdaderas estrategias institucionales, así no podemos guiar nuestra vida ni personal, ni social, ni política por el camino correcto. Y esa es una tentación que lamentablemente es muy propia de situaciones como las que estamos nosotros padeciendo desde hace muchos años. Es decir, una sociedad metida en la incertidumbre, en la oscuridad. Y en la mentira, entonces, ¿no? Esto que usted ha descrito me parece muy oportuno para que comencemos a colocar algunos ejemplos y así ofrecerle mayor contenido a nuestro auditorio en estos momentos. Por ejemplo, se me ocurre que pudiéramos hablar entonces de los migrantes venezolanos. Hay
tanta manipulación o qué tanta manipulación hay sobre esas informaciones que nos llegan, profesor? Información que se genera de Estados Unidos, información que se genera de Colombia, información que se genera de México, información que a veces ni siquiera se quiere que se genere desde Venezuela. ¿Quién genera las informaciones? Esa gran confusión que hay sobre ese particular. ¿Cuál es la verdad verdadera sobre la situación de los migrantes venezolanos? Bueno, interesante lo que dices sobre la situación de mentira. Esto es importante, esto que tú estás diciendo es muy importante. Estos regímenes que padecemos se alimentan de la oscuridad, se alimentan de la mentira. Viven de ella, literalmente viven de ella y la fomentan. La fomentan de muchas maneras. Una de ellas es no dar información, sencillamente. Entonces, hoy no tenemos en Venezuela fuentes de información sobre criminalidad. Tú como periodista sabrás muy bien que los días lunes en este país por mucho tiempo era un día en el que toda la sociedad se informaba sobre cuál era la deriva delincuencial de este país. Los lunes todo el mundo estaba pendiente de cuál era, todos los periodistas estaban pendientes de qué decía el CIC-CPC sobre la morgue de Bellomonte. La morgue de Bellomonte. Claro. Bueno, eso desde hace mucho tiempo deliberadamente se anuló. El Banco Central de Venezuela hace mucho tiempo no da datos reales sobre la economía venezolana. Y los que da todos sabemos que es mentira. Desde hace mucho tiempo aquí no se sabe qué población hay. Desde hace mucho tiempo no se realiza, hace muchos años no se realiza un censo nacional. Entonces, la intención del régimen es que vivamos en la oscuridad nosotros y ellos sí manejan, porque ellos por su lado sí generan data, sí generan inteligencia comunitaria, sí manejan información detallada por diversas vías, por la vía del carnet de la patria, por la vía de los censos comunitarios, por la vía de las redes de comunicación. Ellos sí manejan, pero al resto de la sociedad precisamente se les sumerge en la oscuridad, porque eso hace que nosotros no nos podamos organizar. Entonces, con respecto a la migración venezolana, precisamente hay una gran oscuridad. El régimen no ofrece desde hace muchos años, es más, sobre la migración nunca ofrece nada, sencillamente la niega, se burla, la ridiculiza cuando la verdad es que estamos en una sociedad desplazada. Una sociedad desplazada completamente. Ya ni siquiera podemos hablar de una sociedad o de un movimiento migratorio masivo. No, ni siquiera podemos hablar solo de un éxodo, no. Toda nuestra sociedad está desplazada hacia afuera del país, pero también hacia lo interno del país. Entonces vemos movimientos de desplazamiento de una comunidad a otra comunidad dentro de la misma ciudad, de un municipio a otro municipio dentro de la misma ciudad, de un pueblo a una ciudad dentro del mismo estado, de un estado a otro estado dentro del mismo país, y un movimiento masivo hacia afuera. Fíjate que es sintomático los datos oficiales que da en la misma ONU sobre nuestra migración. En julio del 2022 se atreven a decir que nosotros teníamos apenas una migración de 6.100.000 y tantos mil migrantes. En apenas un mes, tienen que corregirlo. Tienen que corregirlo y decir que estamos, en apenas un mes subió más del 17%, y dice que estamos ya en 6.800.000. Otras plataformas mucho más, con mucho mayor alcance, te dice que estamos en 7.300.000. Eso significa el 23% de la población venezolana
en movimiento, fuera del país, fuera del país. Es muy curioso, por cierto, aprovecho para decirlo, que esa corrección de la plataforma de la ONU ocurra justamente con la asunción del gobierno de Petro. Porque eso significaba aumentar en 800.000 los migrantes y en 700.000, y además es decir que solo en Colombia había subido 400.000, eso significa mayor ingreso para el gobierno colombiano, justamente cuando estaba ingresando un gobierno que prácticamente no ha hablado de la migración. Importante decir en tu programa, Mingo, los regímenes totalitarios son regímenes que tiene, y con esto debemos contar, no debemos olvidarnos de esto, debemos contar que los regímenes totalitarios tienen la migración la migración o la emigración como una condición propia del sistema. Expulsan a sus conciudadanos, los expulsan, no les permite, de muchas maneras. La principal manera es quitarles el futuro, es negarles el futuro, es negarle las esperanzas, es negarle cualquier posibilidad de crecimiento. Pero eso se instala irremediablemente. Fíjense y esto es muy importante porque es muy fácil detenerse en el dato diario, en el dato cotidiano, y no ver la perspectiva. Cuba tiene 70 años de revolución, y hoy, 70 años después, salieron solo en agosto del 2022 más de 20.000 cubanos, es decir, más de 667 cubanos al día, por el amor de Dios. Es decir, 70 años después. ¿Por qué lo digo? Y lo señalo con toda responsabilidad en tu programa, pues, porque pensar que pudiese darse unas condiciones en las que la migración ya no va a ser una realidad en este tipo de sociedades es antihistórico. Claro. Eso no ocurre ni va a ocurrir. Nosotros tenemos que planificar política, planificar acciones sociales, acciones políticas, contando con la migración. ¿Y qué significa contando con la migración? Lamentablemente significa que tenemos una subjetividad desplazada. Es decir, así como tenemos una sociedad en movimiento, unas comunidades en movimiento, eso significa que tenemos una sociedad desplazada. Y esto habría que detenerse, porque eso significa que un sujeto que le cuesta el compromiso con la tierra con la que vive, porque está, digamos, organizando su futuro en función del desplazamiento. Entonces, las responsabilidades políticas, las responsabilidades sociales, las responsabilidades comunitarias son pensadas por el sujeto como a corto plazo, no son pensadas a largo plazo. Sí. Entonces, ¿cuánto riesgo puede correr un ciudadano con un tipo de subjetividad de esta manera? Es la que nosotros tenemos que evaluar. Hay otra cosa, profe, que nos gustaría. Perdón, Mingo, sí. Sí, no, es que tenemos que ir a identificar. Tenemos un breve intervalo comercial. Estamos hablando sabroso con el profesor Alexander Campos. Y la gente quiere que aborde el tema de la decepción de la sociedad civil venezolana en cuanto a las élites políticas, al liderazgo opositor, pero eso también lo podemos ingresar en la pauta de temas que tenemos para conversar, pero tiene que ser en el próximo segmento. Vamos a un breve intervalo con Master y en momentos regresamos.
para formar la nueva opinión pública venezolana. Por todos los medios. Conmigo. Bueno, les sigo contando, amigos, esta noticia que emana de Distaci Motors. Ustedes saben, les he contado y además conocen que Distaci Motors históricamente ha sido un concesionario Honda en Venezuela. Bueno, se amplía el espectro de Distaci Motors porque ahora, además de Honda, es concesionario autorizado JMC. Yo quiero que ustedes conozcan estos automóviles y estas camionetas que están ya a su disposición en Distaci Motors, porque son unas tremendas camionetas, son unos tremendos carros y muy económicos, muy solidarios en sus precios. Averigüen ustedes por su cuenta. Por eso yo los invito a que llamen y contacten a mis amigos de Distaci Motors. Les doy un teléfono todos los días, pero lo pueden hacer también a través de sus redes, de su Instagram, que es Distaci Motors, 0212-285-7779. Distaci Motors, el concesionario y taller Honda y JMC de Venezuela en Los Palos Grandes. Mire, en Agencia de Viajes Crisol hay unas ofertas ahorita maravillosas. Hay una oferta, si quiere ir a Bogotá, pregunte ya en Viajes Crisol. Hay una oferta a la Tortuga, de la que me voy a referir mañana, porque hoy quiero referirme a Cubagua. ¿Usted conoce Cubagua? Mire, un día que usted se quiera desenchufar, váyase a Cubagua. Quiero que veamos el video de Cubagua, porque es el full day. Un día. Ida por vuelta el mismo día. Vean ustedes este mar. Yo no sé si Génesis nos puede ayudar un momento. En el Instagram está Cubagua, solamente Cubagua. Busquen Cubagua hoy. El precio me parece fabuloso. La oferta, vean ustedes, me parece completísimo. Cómo van a gozar un día. Usted viene repotenciado, caray. Y con un precio muy acorde, pues, con el bolsillo de todos. Yo le voy a dar un teléfono, porque yo sé que a usted le gusta llamar, averiguar y conversar. 0414-329-4222. Conozcan Cubagua, un día, ida y vuelta, pero a través de la agencia de viajes Crisol, trato de primera clase. Y hablemos un momento de la estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Me gusta mucho recomendarles, porque no es solamente gasolina. ¿Cómo está la batería de su carro? Ellos son distribuidores Duncan. ¿Cómo están los fluidos del motor? Allí tiene usted un personal que lo va a ayudar. Por eso les digo, no es solamente gasolina. Necesita un repuesto para su carro. Las gomas, por ejemplo, de los parabrisas. Usted cuenta con mis amigos de la estación de servicios Terrazas del Club Hípico, que nos recuerda el cinturón de seguridad apenas encender el carro. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico, conductores responsables. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por todos los medios. Conmigo. Nos va a faltar tiempo con el profesor Alexander Campos. Ustedes lo conocen, director del Centro de Investigaciones Populares. Y disculpe que lo hayamos interrumpido de esa manera tan abrupta, profe. Hay muchas inquietudes, preguntas, planteamientos para usted. Yo dejaba con puntos suspensivos una y tomo como ejemplo monómeros. Y la gente nos ha escrito desde bien temprano, ¿cómo es posible? ¿Con qué tupé Leopoldo López nos viene a decir en estos momentos que un tipo colocado por ellos en el interinato para manejar monómeros, Rodríguez Laprea, él diga ahora que se les volteó y se fue con Maduro? Y todavía hoy, al sol de hoy, ellos no han rendido cuentas ni un centavo de lo que han manejado con monómeros. Entonces, claro, después se pregunta, oye, ¿por qué la gente no nos querrá? ¿Por qué la gente no nos está haciendo el fo? ¿Por qué no tenemos convocatoria? ¿Por qué decimos que vamos todos juntos con Guaidó a competir con Maduro en unas elecciones y nadie nos va a acompañar?
Y eso se une un poco, profesor Campos, con el comentario que le hace Félix Guedes. El interinato tuvo el poder para crear una fuerza militar con un ministro de defensa en el exilio, con el capital que administraba de las empresas del Estado en el exterior, y no lo hizo. También le pregunta la señora Isbelia Leones, quiere saber qué opina usted de los muchachos que Maduro asegura va a enviar a Irán con fines tecnológicos, para que se aprendan y se adiestren en materia tecnológica y científica. Y hay otro de nuestros oyentes que le pregunta, entonces usted lo que nos está sugiriendo es que nos veamos en el espejo de Cuba. Son muchas preguntas bien interesantes, todas bien que se encuentran, digamos, dentro de lo que es el humus, pues, de nuestra realidad. Yo me quedo con una palabra que creo puede resumir un poco las distintas preguntas, y es la que dijo Mingo antes del corte, decepción. Yo no sé si nosotros nos estamos dando cuenta, pero la lectura que uno va haciendo, digamos, dentro o a través de los distintos instrumentos de investigación realizados a lo largo y ancho del país, es que el ciudadano va viendo cómo poco a poco se va diluyendo las distinciones del espectro político venezolano. Uh-huh. Los sujetos terminan siendo los mismos. Ya no es lo que el ciudadano no encuentra cómo distinguirlo desde lo moral, desde lo intelectual, desde lo ético a cada uno. Tú me hablas, Mingo, de lo que Leopoldo López dice sobre el jefe de Monómero. Uh-huh. Entonces, claro, evidentemente, en el fondo, ¿qué es lo que resuena? Aquí no hay distinción moral, aquí no hay distinción ética, aquí no hay distinción evidentemente política, es decir, de manejo del poder, porque en el fondo están dentro de la estructura de poder como iguales, aunque en distintas posiciones, pero como iguales, no son distintos. Por tanto, la pregunta es ¿por qué usted le va a exigir compromisos a la gente con usted? ¿Y por qué usted le va cuáles son las razones para que usted le exija al ciudadano una posición distinta, aguerrida o militante en contra del régimen? Uh-huh. ¿Por qué? ¿De dónde? No solamente dónde está la autoridad, sino ¿qué te distingue a ti de eso? En realidad no me estás pidiendo entonces trabajar por lo mismo que aparentemente estabas peleando. Y que todo esto entonces, además, termina siendo trágico. Porque en el fondo el ciudadano te dice, va asumiendo el discurso de que no vale la pena correr el riesgo. ¿Por qué voy a correr el riesgo? ¿Quién me impele a mí a correr el riesgo? ¿Con cuál moral? Si yo no sé para quién estoy trabajando. Uh-huh. Si estoy trabajando para el mismo enemigo. Uh-huh. Porque en el fondo lo que está sucediendo, lamentablemente, hoy en día es que tanto oposición como gobierno están asumiendo el mismo discurso. Tienen el mismo discurso. Y la persona lo que lee es, la oposición tiene el mismo discurso del opresor. Asume el mismo discurso sobre el opresor. No me venías diciendo hace tiempo
que las elecciones no tenían sentido. No me venía diciendo Estados Unidos que las elecciones no tenían sentido. No me venía diciendo la oposición desde hace tiempo que las elecciones no tenían sentido. Y el régimen sí me venía diciendo que tenía sentido. Entonces ahora el discurso ahora resulta que oposición y gobierno asumen el mismo discurso. ¿Qué los distingue? ¿Qué los distingue entonces? ¿Quién le dice al ciudadano que ese es el camino? Entonces, la gran decepción del venezolano, al fin y al cabo, no es que la oposición haya fallado en su intento, si es que lo hubo, de tumbar al régimen, de darle libertad. No, es que al fin y al cabo, la gran decepción del ciudadano es que siente que se le ha mentido. Es peor todavía, claro. Es que hemos fallado juntos, que recorrimos un camino juntos y no pudimos. ¿Por qué? Porque el otro es más delincuente, el otro es más, el otro tiene una voluntad de poder indoblegable, lo que tú quieras, pero lo hicimos sinceramente y fallamos. No, el problema es que fallé yo. Pero aquel con el que me fui no falló, porque aquel lo que hizo fue mentirme. Y si no, y no hay nada peor, precisamente para una colectividad política que sienta que se le ha mentido. Ese es el punto de partida para la desconfianza, ese es el punto de partida para el no compromiso, ese es el punto de partida para no construir organización política. Pero ¿qué sucede entonces? Lo que sucede es que la lectura desde el mundo opositor no es evaluarse, no es revisarse, sino es culpabilizar entonces al ciudadano y decir, pero es que el venezolano es hoy apolítico, lo que pasa es que el venezolano no se quiere comprometer, lo que pasa es que el venezolano entonces no quiere saber de política. No, y hemos llegado a un punto, profe, no sé si usted estará de acuerdo, eso lo sentimos nosotros, lo percibimos, pues, ¿no? Que la sociedad en estos momentos no quiere perdonar. Por esto que usted ha descrito, que no hay distinción ética, ni moral, ni política entre el régimen y la oposición, que tienen, además del mismo discurso, las mismas prácticas. Entonces, ¿dónde está la justicia? Dice el ciudadano venezolano. Entonces, no te perdono. No, en estos momentos no te perdono. No me convoques a unas elecciones porque te voy a dejar embarcado. Ahorita no creo en el voto. Entonces eso se lo está diciendo, se lo está restregando el ciudadano venezolano a esta clase política que además debe retirarse, tiene que retirarse y están renuentes a hacerlo. Yo añado algo, es decir, hacer política con esto que todos, con este régimen que todos tus oyentes conocen como... Bueno, ya conocemos hasta dónde son capaces de llegar. Implica un fuerte riesgo. Un fuerte riesgo de parte del ciudadano, un riesgo personal, un riesgo de seguridad, un riesgo vital. No es un riesgo simplemente de toma de posesión que no va a tener ninguna consecuencia. No, es un riesgo en el cual se te va tu vida. Sí. Evidentemente, esto le da una nota característica al compromiso del ciudadano hoy. Obliga a que tu interlocutor político tenga esas mismas características. ¿Qué quiero decir con esto? Hoy el ciudadano político venezolano no puede arriesgar con cualquiera.
No puede arriesgar con cualquiera, porque la experiencia la experiencia que ha tenido es de falta de falta de compromiso. Ojo, a mi entender, muy difícilmente la mayoría de los sujetos políticos que hasta ahora han liderizado esto pueden reconstruir esa confianza. Tendría que ser sobre la base de una base sacrificial que yo no la veo. No la veo por el talante de muchos, de muchos de los que hoy están liderizando. No la veo. Muy difícil que eso. Sí. Se nos agotó el tiempo, profe. Se nos agotó. Sí. Pero entonces yo decía que nos iba a faltar tiempo en esta conversación, así que queremos comprometerlo para que nos acompañe muy pronto. Con gusto. Para seguir conversando todos estos temas, amigos. Gracias al profesor. Muy bueno, ¿verdad, mujer? Sí, Alexander quedaron Campos. por acá algunas cuantas preguntas, hombre. Yo creo que debemos invitarlo y muy pronto. Muy pronto. Alexander Campos. Las interpretaciones finales de todo lo conversado hoy acá, como siempre, de ustedes. Y recuerden, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las boletas. Hasta mañana. RCR presentó Por Todos los Medios con Limpo. Mis amigos, el programa de hoy estuvo patrocinado por Farmacias CVS y más. Todo lo demás. Pastelería del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Distafi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico, calidad y servicio de primera clase. Produzca seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Viajes Crisol, trato de